Bienvenidos a un viaje filosófico hacia las profundidades de la condición humana. Soy su anfitrión y hoy nos sumergiremos en una de las dimensiones más controvertidas y deliberadamente silenciadas del pensamiento de Friedrich Nietzsche, su brutal honestidad sobre la naturaleza del deseo femenino, una perspectiva que, más de un siglo después, continúa provocando resistencia porque desafía nuestras ilusiones más preciadas. Para comprender la radical perspectiva de Nietzsche sobre el deseo femenino, debemos situarnos en la Europa del siglo XIX, una época de profundos cambios sociales donde las estructuras tradicionales comenzaban a tambalearse bajo el peso de la industrialización, las nuevas corrientes filosóficas y los nacientes movimientos de emancipación femenina. Era un momento de transición donde las concepciones victorianas sobre la sexualidad femenina, que la presentaban como prácticamente inexistente o puramente maternal, comenzaban a ser cuestionadas. Friedrich Nietzsche, nacido en 1844 en Prusia, no fue simplemente un producto de su tiempo. Era un observador implacable de la naturaleza humana que se atrevió a mirar más allá de las convenciones morales de su época hacia las corrientes subterráneas que realmente impulsan el comportamiento humano. Su capacidad para detectar las motivaciones ocultas tras las justificaciones morales le permitió desarrollar una perspectiva única sobre la psicología femenina. La vida personal de Nietzsche proporciona un contexto esencial para comprender sus observaciones sobre el deseo femenino. Hijo de un pastor luterano que falleció cuando Friedrich tenía apenas 5 años, creció en un hogar dominado por mujeres, su madre, su hermana, su abuela y 2 tías. Esta proximidad cotidiana a la psicología femenina le proporcionó un observatorio privilegiado desde el cual desarrollaría sus posteriores reflexiones. Sus experiencias románticas fueron escasas y mayormente desafortunadas. Su aventura romántica más notable fue su intento fallido de matrimonio con Salomé, una brillante intelectual que rechazó su propuesta matrimonial, prefiriendo mantener su independencia intelectual. Esta experiencia dejó una profunda impresión en el filósofo, quien reflexionaría extensamente sobre la naturaleza del deseo y la atracción en sus escritos posteriores. Contrario a la narrativa simplista que reduce las observaciones de Nietzsche sobre las mujeres a mero resentimiento por sus fracasos románticos, un análisis más profundo revela que sus reflexiones emergen de una comprensión filosófica fundamental sobre cómo la voluntad de poder se manifiesta de manera diferente en la psicología masculina y femenina. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche presenta algunas de sus observaciones más controvertidas sobre la naturaleza del deseo femenino. En el aforismo 131, escribe: el hombre que tiene profundidad tanto en su espíritu como en sus deseos, debe concebir a la mujer como una posesión, como una propiedad que puede cerrarse con llave, como algo destinado a servir y que alcanza su perfección en eso. Antes de descartar esto como simple misoginia del siglo XIX, debemos entender lo que Nietzsche está realmente observando. No está haciendo una prescripción moral, sino una observación psicológica sobre la naturaleza de la atracción y las dinámicas que crean un deseo sostenible. Está sugiriendo que el deseo femenino responde no a la debilidad o sumisión masculina, sino a manifestaciones de fuerza, confianza y cierta forma de dominancia psicológica. En la Gaia Ciencia, aforismo 60, Nietzsche observa la magia y el efecto más poderoso de las mujeres es, para usar el lenguaje de los filósofos, la acción a distancia, pero para esto se requiere primero que exista distancia. Con esta metáfora, Nietzsche señala una paradoja fundamental en el deseo femenino, que prospera no en la fusión completa, sino en la tensión mantenida de la diferencia. Esta observación sobre la importancia de la distancia en la atracción desafía tanto las nociones románticas tradicionales de unión completa entre amantes, como los ideales contemporáneos de igualdad absoluta y mismidad. Nietzsche está identificando que la atracción erótica requiere cierta tensión, cierta diferencia que genere magnetismo, una realidad psicológica que contradice muchas aspiraciones ideológicas modernas. El mantenimiento de esta distancia, de esta diferencia y misterio, es esencial para sostener el deseo, una realidad psicológica que contradice aspiraciones ideológicas hacia la transparencia y mismidad completas entre los sexos. Esta es una de las perspicacias psicológicas más profundas de Nietzsche y una que continúa siendo confirmada por investigaciones contemporáneas sobre las dinámicas de la atracción erótica. En Humano, demasiado humano, aforismo 367, Nietzsche profundiza: el hombre teme a la mujer que ama,
Por el amor que siente, la mujer teme al hombre que no ama. Esta críptica observación señala cómo diferentes configuraciones de vulnerabilidad estructuran las dinámicas relacionales entre los sexos. El hombre que ama se vuelve vulnerable a través de su amor, mientras que la mujer se vuelve vulnerable cuando no ama, pero está, no obstante, en una relación con un hombre. Estas vulnerabilidades asimétricas crean dinámicas de poder complejas que no pueden reducirse a simple dominación jerárquica. Reflejan diferentes estrategias para navegar relaciones íntimas que emergen de diferentes posiciones evolutivas y sociales. Nietzsche no está juzgando estas diferencias moralmente, sino observándolas psicológicamente. La perspectiva más controvertida de Nietzsche, la dura verdad que muchos se resisten a escuchar, es que el deseo femenino opera según principios diferentes a los reconocidos por el discurso racional moderno. En Así habló Zaratustra, Nietzsche hace que su protagonista declare toda la mujer es un enigma y toda la mujer tiene una solución, se llama embarazo. Más allá de su significado literal, esta declaración metafórica sugiere que la psicología femenina y su deseo han evolucionado en relación con la realidad biológica femenina. No que las mujeres deban reducirse a este rol, sino que comprender la psicología femenina requiere reconocer estas influencias en lugar de negarlas. Esta perspectiva evolutiva sobre el deseo femenino sigue siendo tabú en muchos contextos académicos y culturales, a pesar de la sustancial evidencia científica que apoya la existencia de adaptaciones psicológicas basadas en el sexo. La resistencia a tal evidencia revela más sobre nuestros compromisos ideológicos que sobre la realidad científica. Lo más sorprendente es cómo la investigación científica moderna ha confirmado muchas de las intuiciones de Nietzsche que en su tiempo parecían meras provocaciones filosóficas. Estudios transculturales en psicología evolutiva han documentado patrones consistentes en las preferencias femeninas de apareamiento que favorecen indicadores de estatus, confianza y competencia en potenciales parejas masculinas. Observaciones que resuenan con las perspicacias de Nietzsche sobre cómo la voluntad de poder se manifiesta en las preferencias relacionales femeninas. El fenómeno bien documentado de la hipergamia, la tendencia femenina a preferir parejas de igual o mayor estatus socioeconómico, aparece consistentemente a través de diversas culturas y épocas históricas, alineándose con la observación de Nietzsche sobre cómo la voluntad de poder se expresa en las estrategias relacionales femeninas. Estudios sobre los efectos del ciclo menstrual en las preferencias de pareja han demostrado cambios sistemáticos en la atracción femenina con una mayor preferencia por rasgos masculinos dominantes durante los periodos de mayor fertilidad, un hallazgo que sugiere fundamentos biológicos en ciertos patrones de atracción que trascienden el condicionamiento cultural. Estos hallazgos científicos no implican determinismo rígido ni justifican restricciones sociales a las oportunidades femeninas. Sin embargo, desafían la narrativa dominante de que todos los aspectos de la psicología de género son construcciones sociales arbitrarias sin fundamento en la biología evolutiva. La verdadera herejía de Nietzsche y la razón por la que sus observaciones sobre el deseo femenino continúan cayendo en oídos sordos es que desafían un dogma fundamental de nuestro tiempo: que no existen diferencias psicológicas significativas entre hombres y mujeres más allá del condicionamiento social y que reconocer tales diferencias inevitablemente conduce a la desigualdad y la opresión. Esta resistencia ideológica a reconocer aspectos incómodos de la naturaleza humana es precisamente lo que Nietzsche denunciaba como la voluntad de ignorancia que eventualmente reemplazaría a la religión tradicional, la subordinación de la verdad a la utilidad moral, incluso cuando esa moral tiene intenciones nobles. En el Anticristo escribe, la moralidad ya no es la expresión de las condiciones bajo las cuales un pueblo vive y crece, ya no es el instinto de vida sino que se ha convertido en abstracta en la antítesis de la vida. De manera similar, cierta ideología de género contemporánea funciona como una antítesis de la vida cuando niega realidades biológicas y psicológicas en servicio de ideales morales abstractos. La brutal realidad que Nietzsche articuló y que continuamos resistiéndonos a escuchar no es una afirmación sobre la inferioridad femenina, sino una observación sobre cómo diferentes configuraciones de la voluntad de poder moldean distintos patrones psicológicos que ninguna cantidad de condicionamiento ideológico puede borrar completamente. Para Nietzsche, la perspectiva ingenua predominante en su tiempo y sorprendentemente también en el nuestro es que los patrones de deseo y las dinámicas relacionales son infinitamente maleables mediante la educación y la moral.
Su brutal honestidad consistió en reconocer que existen predisposiciones psicológicas profundamente arraigadas que resisten incluso los más intensos esfuerzos de ingeniería social. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras sociedades contemporáneas? La perspectiva nietzscheana sugiere que construir sistemas sociales basados en concepciones erróneas sobre la naturaleza humana, por muy nobles que sean las intenciones, conduce inevitablemente a desilusión y resentimiento, cuando la realidad biológica y psicológica se niega a conformarse a nuestras expectativas ideológicas. Para las relaciones individuales, la perspectiva nietzscheana ofrece una honestidad liberadora. Entender cómo operan los patrones de atracción más allá de nuestras declaraciones conscientes permite navegar las dinámicas relacionales con mayor autenticidad, sin las frustraciones que surgen cuando nuestras expectativas ideológicas chocan con nuestros impulsos más profundos. Lejos de limitar a las mujeres a conocer estas realidades, las libera de expectativas ideológicas imposibles y les permite navegar el mundo tal como es, no como los ideólogos de todas las tendencias pretenden que sea. La verdadera emancipación comienza con la verdad, no con ilusiones confortables. En la Gaia Ciencia, aforismo 339, Nietzsche proporciona otra observación provocadora. En la venganza y en el amor la mujer es más bárbara que el hombre. ¿Qué quiere decir con esta afirmación? No que las mujeres sean literalmente más violentas, sino que cuando se trata de las dinámicas emocionales más profundas que rigen las relaciones íntimas, las mujeres a menudo operan con una comprensión instintiva más profunda que los hombres, quienes tienden a racionalizar sus impulsos. Esta observación sobre la inteligencia emocional femenina, la capacidad para captar intuitivamente y navegar paisajes emocionales complejos, ha sido parcialmente confirmada por investigaciones contemporáneas sobre diferencias sexuales en el procesamiento emocional. Estudios sugieren que las mujeres típicamente demuestran mayor discriminación emocional, precisión empática y sensibilidad interpersonal que los hombres, habilidades que pueden desplegarse tanto constructiva como destructivamente en las relaciones. La advertencia más profunda de Nietzsche sigue siendo relevante, que nuestro mayor peligro no son las verdades incómodas sobre nuestra naturaleza, sino nuestra tendencia a negar esas verdades en nombre de ideales abstractos. Que la voluntad de ignorancia eventualmente crea sistemas de negación tan opresivos como los dogmas religiosos que pretendía reemplazar en Más allá del bien y del mal, escribió. Quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, y cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Su advertencia es que en nuestra lucha contra los estereotipos de género tradicionales podemos inadvertidamente crear nuevos dogmas igualmente restrictivos que niegan aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Vale la pena señalar que la perspectiva de Nietzsche sobre las mujeres no era enteramente negativa. En Humano demasiado humano observa, la mujer perfecta es un tipo de humano más elevado que el hombre perfecto y también algo mucho más raro. Esto sugiere su reconocimiento de excelencias femeninas distintivas que podrían incluso superar a las masculinas en ciertos dominios. De manera similar, su famosa declaración en Más allá del bien y del mal de que la profunda desconfianza del hombre hacia el eterno femenino revela más sobre la inseguridad masculina que sobre la naturaleza femenina misma. Nietzsche reconoció que gran parte del discurso de los hombres sobre las mujeres refleja sus propias ansiedades y limitaciones más que una evaluación objetiva. Lo que distingue la perspectiva de Nietzsche tanto del patriarcado tradicional como de las ideologías de género contemporáneas es su compromiso con la honestidad implacable sobre la condición humana. Rechaza tanto la devaluación tradicional de lo femenino como la pretensión moderna de que no hay diferencias significativas entre la psicología masculina y femenina. Nietzsche nos desafía a tener el coraje de mirar directamente a verdades incómodas sobre nuestra naturaleza, no para limitarnos por ellas, sino para trascenderlas conscientemente. Como escribió en La Gaia, no soy un hombre, soy dinamita. Su filosofía sigue siendo exclusiva precisamente porque socava las ilusiones confortables que preferimos a la verdad. La verdad brutal sobre el deseo femenino que Nietzsche articuló y que ha sido sistemáticamente silenciada es que opera según principios más complejos y a menudo contradictorios que los que nuestros discursos públicos reconocen, que responden no a la debilidad sino a la fuerza, no a la igualdad completa sino a la tensión complementaria, no a la transparencia total sino al misterio mantenido. Reconocer esta realidad no significa retornar a limitaciones tradicionales, sino crear genuina libertad basada en la verdad en lugar de en fantasías ideológicas. El verdadero respeto por las mujeres comienza con la
Disposición a reconocer la realidad de su deseo tal como es, no como las ideologías de cualquier signo pretenden que sea. Recuerda las palabras de Nietzsche: la madurez del hombre es haber recobrado la seriedad que tenía al jugar cuando era niño. Quizás la verdadera madurez en nuestra comprensión del deseo femenino es recuperar la honestidad que teníamos antes de que las ideologías nos enseñaran qué verdades son aceptables y cuáles deben ser silenciadas.